La química analítica es una disciplina ampliamente utilizada en múltiples industrias. Es la rama de la química que caracteriza la composición de la materia de manera cualitativa y cuantitativa. La realización de cada uno de estos análisis se apoya en diferentes procedimientos denominados métodos instrumentales, los cuales se definen como métodos analíticos que se basan en las propiedades físicas del analito para su determinación cuantitativa y cualitativa, y si es el caso, para su separación. Las ventajas de estos métodos es que permiten identificar las propiedades químicas de una muestra o analito a través de la medición de sus propiedades físicas, por lo que no se requiere que haya una reacción química y hace que estos métodos sean relativos, eficaces y rápidos. A continuación será una pequeña descripción de la introducción a la electroquímica para conocer un poco más sobre los métodos analíticos que se basan en esta ciencia. Muchos métodos analíticos se basan en la electroquímica, la cual, para comprenderlos, es primordial primero esclarecer los principios de esta ciencia, que es la rama de la química que estudia la interconversión de la energía eléctrica con la energía química, y en este proceso intervienen reacciones conocidas como redox o bien de oxidación y reducción. Estas reacciones son caracterizadas por transmitir electrones de un reactante a otro, en donde uno de ellos tiene una tendencia a atraer los electrones del otro agente. A este agente se le conoce como el agente oxidante, y a la especie que dona los electrones se le conoce como el agente reductor. De la misma manera, existe otro tipo de reacciones que se comportan de manera similar. Estas son las reacciones ácido-base. Sin embargo, en ellas, en vez de donar electrones, se donan protones. El ácido generalmente es el donador de protones y ese, al donarlo, se transforma en una base conjugada. En cambio, las bases son los aceptores de protones y pueden convertirse en ácidos débiles cuando reciben un protón. Generalmente, este tipo de reacciones se lleva a cabo en lo que se conoce como las celdas electroquímicas. Estos son dispositivos capaces de generar energía eléctrica a través de reacciones químicas o bien de llevar a cabo reacciones a través de la adición de energía. Los componentes de estos son los electrodos, los cuales son las especies que están reaccionando, que están sumergidos en una solución de electrolito. Esto permite que la energía pase a través de ellos y se lleve a cabo la reacción. También están conectados eléctricamente por un puente salino y están conectados a un voltímetro, los cuales les proporcionan la energía necesaria para que la reacción se lleve a cabo. Generalmente se conoce como cátodo a la parte de esta celda donde se lleva a cabo la reducción y como ánodo a la parte de la celda donde se lleva a cabo la oxidación. Como se mencionó anteriormente, los procesos posibles que se pueden llevar a cabo en una celda electroquímica son los que generan energía o bien los que requieren energía. Las celdas galvánicas son aquellas en las que las medias reacciones ocurren en el circuito y esto genera el almacenamiento de energía. Estas son el tipo de celdas que se utilizan en la fabricación de baterías, ocurren de manera espontánea. Por el contrario, la celda electrolítica es aquella que requiere de la adición de energía para llevarse a cabo. En este tipo de celdas es necesario que se conecte a una fuente externa de energía para que se lleven a cabo las reacciones y se conocen como que son reacciones inversas, ya que las reacciones llevadas tanto en el ánodo como en el cátodo son muy diferentes a las que se llevan a cabo de manera espontánea en una celda galvánica. Existe la posibilidad de obtener el potencial o fuerza electromotriz de una celda galvánica o bien electrolítica a través de la diferencia de los potenciales de los electrodos. Generalmente los potenciales de las pilas tienen un rango posible desde los 6 a 0 voltios. Aunque las pilas donde se utilizan los electrolitos, el potencial es menor o igual a los 2.5 voltios, ya que los agentes oxidantes y reductores, estos pueden reaccionar con el agua, por lo cual no producen un mayor potencial. De las celdas electrolíticas o bien de la electrólisis se desprenden otros métodos analíticos que son importantes en la química analítica. Uno de ellos es la electrogravimetría, la cual se basa en la electrólisis, que es la deposición de un compuesto al utilizar una corriente de manera selectiva. Aquí el analito se deposita sobre un electrodo, en donde el aumento de la masa de este mismo indica la cantidad del analito presente en la muestra que se estaba analizando. Sin embargo, este proceso puede verse afectado al haber presencia de otras sustancias reactivas que pueden interferir en la deposición del analito sobre el electrodo, por lo cual es recomendable que el potencial aplicado se controle para que la electrólisis llevada a cabo sea eficaz y así se obtenga un resultado puro al saber qué cantidad de analito había en la muestra. Para poder controlar el potencial se necesitan tener en cuenta tres factores muy importantes. Uno es la caída óhmica, otro es la polarización por concentración y otro es el sobrepotencial que hay en la celda. De la electrogravimetría se puede decir que se desprende la columbimetría.
el cual es un tipo de método que mide la cantidad de carga eléctrica requerida para convertir cuantitativamente una muestra que contiene un analito de un estado de oxidación diferente al inicial. La columbimetría se divide en dos tipos de métodos, los cuales son los potenciostáticos y los amperostáticos. En los primeros, se mantiene un potencial controlado en el electrodo de trabajo, es decir, en donde ocurre la reacción. Aquí, la carga consumida por el analito se utiliza para determinar la cantidad de este depositado en el electrodo. En cambio, en los métodos amperostáticos, la intensidad de corriente se mantiene constante hasta alcanzar el punto final de la valoración. Para que estos se lleven a cabo, es necesaria la presencia de un reactivo de valoración que se genere electroquímicamente para que éste reaccione con el analito de interés. Las valoraciones pueden ser de tipo de neutralización, precipitación y redox. La volumetría es el método analítico basado en la medición de un volumen de una solución estándar que reacciona con el volumen de una solución que se analiza, del cual su concentración es desconocida. Esta únicamente se conoce hasta que las sustancias reaccionantes se ponen en contacto en cantidades equivalentes. A este punto se le conoce como punto estequiométrico o punto de equivalencia. Este procedimiento es llevado a cabo utilizando una bureta calibrada que contiene la solución valorante o estándar, la cual permite saber la cantidad exacta consumida cuando se alcanza el punto de valoración en la solución a analizar. Para saber el momento en el cual se alcanza el punto estequiométrico, se utiliza un indicador que está presente en el analito, el cual hace que la solución cambie de color cuando los equivalentes de ambas soluciones se han igualado. Como existen diferentes tipos de valoraciones volumétricas, las cuales pueden ser de ácido-base, redox, de complexometrías o de precipitación, se utiliza un tipo de indicador para cada una de ellas. Algunos ejemplos son el tornasol, la fenolftaleína, el ácido de bromotimol, el naranja de metilo, el permanganato de potasio, entre muchos otros. Los métodos espectrométricos están conformados por un gran grupo de métodos analíticos que se basan en las espectroscopías molecular y atómica. Los más utilizados son aquellos relacionados con la radiación electromagnética y se utilizan para determinar e identificar los elementos presentes en las siguientes formas de la materia. Uno de los más ampliamente utilizados es la espectrometría de la absorción molecular, la cual se explica a continuación. Esta es una técnica que mide la absorción de resonancia de la energía luminosa emitida por las moléculas. En ella se establece que la radiación original se divide en radiación reflejada, transmitida y absorbida. Su base es la medición de absorción de la radiación visible por determinadas moléculas. Esta radiación corresponde a las regiones del espectro electromagnético que ocasionan las transiciones electrónicas a longitudes de ondas determinadas, las cuales son características de la estructura molecular del compuesto analizado. Este tipo de espectrometría de absorbancia sirve para conocer la estructura y los aspectos cualitativos y cuantitativos de una muestra. Este método se basa en lo que se conoce como la ley de Beer-Lambert, la cual establece que como la intensidad de las líneas de absorción no varían con la concentración, a cualquier longitud de onda dada, la absorbancia que se mide se considera que es proporcional a la concentración molar de cualquiera de las especies que absorben estas longitudes de ondas. Este comportamiento puede representarse a través de un gráfico que se denomina gráfico de espectro de absorción. Este gráfico representa la cantidad de radiación absorbida respecto a la longitud de onda que es característico de un compuesto en particular y no varía respecto a la concentración del mismo como se mencionó anteriormente. Con este y una vez conocida la forma del espectro, la cantidad de radiación absorbida y la ruta óptica, es posible conocer la estructura y la concentración del o los compuestos presentes en la muestra, los cuales para hacerlo generalmente se utiliza o se construyen las llamadas curvas de calibración y las cuales están construidas a partir de concentraciones conocidas de los compuestos de interés que están presentes en la muestra y con la ayuda de un software o también pueden construirse a mano. La fluorescencia molecular se puede medir por medio de la excitación de una muestra a una longitud de onda de absorción. También se mide la emisión a una longitud de onda mayor de fluorescencia. Esta técnica utiliza el proceso de relajación, en el cual la energía eléctrica está en 3 estados, uno basal y otros 2 excitados. Cada uno de los estados son mostrados como 4 niveles vibracionales excitados. Entonces las especies son irradiadas con una banda de longitud de onda de 1 a 5, en donde los niveles del primer estado excitado se ocupan de forma momentánea. Luego se irradia con una banda más energética de longitudes de onda 1' a 5'. Entonces los niveles del segundo estado excitado son ocupados brevemente. Cuando las moléculas son excitadas, pueden pasar varios procesos que van a hacer que la molécula pierda su exceso de energía. Entre ellos, los más importantes es la relajación no radiativa
y la emisión de fluorescencia. Los distintos instrumentos de fluorescencia siguen diagramas ópticos en generales. Entonces, si ambos selectores de longitud de onda son filtros, el instrumento será llamado fluorómetro. Si son monocromadores, el instrumento va a llamarse fluorímetro o espectrofluorímetro. Varios de los instrumentos utilizados en esta técnica son híbridos y utilizan un filtro de excitación con un monocromador de emisión. Estos métodos son utilizados para la determinación cualitativa y cuantitativa de algunos elementos, en general metales, los cuales detectan cantidades en partes por millón y billón o hasta concentraciones más pequeñas. Los métodos suelen ser rápidos, convenientes y de alta selectividad. Estos se pueden dividir en espectrometría atómica óptica y espectrometría de masa atómica. Entre ellos están los espectros de emisión, espectros de absorción y espectros de fluorescencia. En el espectro de emisión, los átomos del analito son excitados mediante calor o energía eléctrica. Se proporciona energía por medio de un plasma, una flama o una descarga de baja presión o por medio de un láser de alta energía. La energía aplicada hace que estén en un estado excitado y luego de nanosegundos, los átomos excitados se relajan al estado basal y liberan energía como fotones de radiación visible o ultravioleta. En el espectro de absorción, por medio de una fuente externa de radiación, este índice sobre el analito en forma de vapor hace que la fuente de radiación es de longitud de onda adecuada. Esa puede ser absorbida por los átomos del analito y promoverlos hacia el estado de excitación. En el espectro de fluorescencia se utiliza una fuente externa de radiación. Se mide la energía radiante de fluorescencia y no se puede discriminar la radiación dispersada de la fuente. Se puede llamar fluorescencia de resonancia también, ya que mide la misma onda de longitud que la fuente de radiación. Es el método de cromatografía por ilusión más versátil utilizado. Se usa para la separación y determinación de especies en materiales orgánicos, inorgánicos y biológicos. Separa físicamente distintos componentes de una solución por la absorción selectiva de los constituyentes de una mezcla. La fase móvil consta con un disolvente líquido que contiene la muestra en una forma de una mezcla de solutos. Se puede clasificar dependiendo del mecanismo de separación o fase estacionaria. Se clasifica en cromatografía de partición o cromatografía líquido-líquido, cromatografía de absorción o cromatografía líquido-sólido, cromatografía de intercambio iónico o cromatografía iónica, cromatografía de exclusión molecular, cromatografía de afinidad y cromatografía quiral. Para conseguir notables disminuciones en la altura del plato, el tamaño de la partícula de los empaquetamientos debe disminuirse. En la cromatografía de gases se requiere de una columna capilar o columna tubular abierta, en la cual se encuentra la fase estacionaria. Esta misma contiene una película de líquido que cubre el tubo capilar por dentro y sirve como soporte sólido. Por lo general están hechas de vidrio de borosilicato, que lixivia con ácido clorhídrico acuoso, gaseoso y concentrado, fluoruro de hidrógeno y potasio. Estos sirven como superficie inerte. La fase estacionaria líquida debe tener una baja volatilidad, estabilidad térmica y debe ser químicamente inerte. Para obtener una separación limpia, sus constantes de distribución deben diferir bastante entre ellas. Para que el analito permanezca en la columna por un tiempo promedio, debe de ser soluble en la fase estacionaria. Las fases estacionarias se entrecruzan para darle más fuerza a la fase estacionaria. Esto sirve para que al contaminarse la película, esta pueda ser lavada con un disolvente. En esta tabla podemos observar algunas de las fases estacionarias líquidas que se usan para la cromatografía gas líquido, como lo son el polidimetilsiloxano, 5% fenilpolidimetilsiloxano, 50% fenilpolidimetilsiloxano, 50% trifluoropropil polidimetilsiloxano, polietilenglicol 50% cianopropil polidimetilsiloxano. Este método nos ayuda a conocer la pureza de los compuestos con los cuales se está trabajando. Cuando existe un contaminante en la muestra, este se lee a manera de picos.
siendo el área debajo de estos lo que nos arroja información acerca de qué tan contaminado está el compuesto. También nos ayuda a detectar si está presente o ausente algún compuesto en específico de una mezcla, así como nos brinda información sobre la cantidad que hay de las especies de la mezcla o el compuesto. Esto se lee comparando el área y o altura de los picos graficados con estándares. Si la ejecución del método resulta exitosa, los picos del estándar interno deben estar separados y ausentes de los picos graficados de los compuestos en la mezcla analizada, pero cerca del pico graficado del analito. La cromatografía de gases se basa en el principio de lo similar disuelve lo similar, ya que trabaja con la polaridad del analito y el líquido. La polaridad o no polaridad de las fases estacionarias utilizadas deben de concordar con la de los componentes analizados. Este procedimiento tiene una precisión con errores de entre 0.5 y 1%. Un cromatógrafo de gases tiene un costo de aproximadamente 252.224.15 pesos. Por otra parte, un claro ejemplo de la importancia y utilidad del método de cromatografía de gases es el proyecto Aplicaciones de la cromatografía de gases a los estudios sobre protección del medio ambiente realizado por L. Gascó Sánchez, de la Junta de Energía Nuclear en Madrid en 1975. Dicho método ya antes había sido utilizado para analizar la presencia de compuestos orgánicos, producidos por la combustión interna de los motores. Cabe mencionar, esta no fue la última vez que la cromatografía de gases sería utilizada para estudiar la contaminación atmosférica. Sin embargo, otros métodos se fueron sumando a la CGE con el fin de aumentar la precisión de los resultados, ya que si bien es incomparable a otras técnicas en cuanto a su capacidad de ser sensible a compuestos complejos y volátiles, este método se encuentra limitado como técnica cualitativa. En resumen, por sí sola la técnica de cromatografía de gases ha sido de suma importancia para el análisis de la polución con el paso de los años, y su uso no ha hecho más que ir en incremento. A continuación, se muestra la tabla que incluye los contaminantes más corrientes y especifica aquellos estudiados por medio de la técnica mencionada, seleccionados por la EPA y OMG como índices de nivel de contaminación en aire: partículas en suspensión, dióxido de azufre, óxido de carbono, oxidantes fotoquímicos, hidrocarburos corregidos para el metano, dióxido de nitrógeno, entre otros. Todos ellos han sido analizados por CGE, a diferencia del cadmio, el asbesto, las micotoxinas, la materia orgánica degradable, los desechos sólidos y organismos patógenos. En cuanto a la técnica, cuando se trabaja con ciencias ambientales, las concentraciones son del orden 10-10%. Para muestrar, por lo general, se implementan tubos de dimensión reducida. Después surgen los problemas a resolver, como la selección de la fase estacionaria y delimitar los parámetros operativos. Para ello se emplean absorbedores inorgánicos y trampas cuantitativas. En cuanto al relleno, se utilizan fases que no presentan arrastre pronunciado y tienen gran fuerza de fijación. Un ejemplo serían las siliconas fijadas químicamente y el negro de humo grafilizado. No obstante, cada tipo de muestra y analito a investigar demanda especificaciones particulares. De ahí que los protocolos y metodologías sobre muestreo por cromatografía sean tan diversos y extensos. En esta tabla se muestran los resultados de las partículas en suspensión, los gases orgánicos e inorgánicos, junto con los vapores orgánicos que han sido exitosamente estudiados por medio de la cromatografía de gases. Entre ellos están alcanos, hidrocarburos policíclicos, hidrocarburos heterocíclicos, compuestos de azufre, óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, gases nobles y permanentes, hidruros de boro, hidrocarburos, plaguicidas y compuestos halogenados, compuestos oxigenados, entre otros. Debido al desarrollo de industria agrícola, la demanda de agua se ha incrementado, y por esta misma razón, la calidad de esta puede ser modificada por causas naturales o por otros factores externos, primordialmente la contaminación. Los productos agrícolas hoy en día son muy utilizados, ya que incrementan la cosecha y mejoran la calidad del alimento. Pero existen productos los cuales causan un daño directo al medio acuático y a la salud de las personas. Estos plaguicidas, pesticidas, una vez utilizados, son fuente primordial de contaminación en ríos y lagos de varios sectores, de las cuales se va a dar el uso necesario para transformarla en agua potable.
Actualmente se conoce un nivel muy alto de estos pesticidas presentes en el agua, por lo que es necesario utilizar métodos analíticos para determinar esos compuestos que son dañinos para el medio ambiente y la salud. Para analizar la presencia de pesticidas en una muestra acuosa se hace uso esencial de la cromatografía de gases, pero además para esta clase de estudios se debe conectar esta técnica con espectrometría de masas, ya que así se obtendrán mejores resultados de los componentes. La unión de estas dos técnicas da lugar a la GCMS, en donde se inyecta una muestra en el cromatógrafo de gases, en el cual se va a separar en la columna cromatográfica y se va a obtener una dilución sucesiva de los componentes aislados que van a pasar de inmediato al espectrómetro de masas, y cada uno de los compuestos se va a registrar como pico de cromatografía y se va a identificar por un espectro de masas. De esa manera se podrán identificar los compuestos causantes de la contaminación de manera muy específica.